Hola, mis queridos amigos. La historia de hoy es especial. Trata sobre un niño de una casa hogar que sabía lo que no debía saber, y sobre una familia que no le tuvo miedo a la verdad. Natalia estaba de pie junto a la ventana, observando cómo las gotas de lluvia se deslizaban por el cristal, dejando sinuosos caminos. A sus espaldas, Sergio reunía documentos, esos mismos papeles que llevaban preparando los últimos 6 meses, certificados médicos, cartas de recomendación del trabajo, estados de cuenta bancarios, fotografías de su acogedor departamento de 3 recámaras. Todo aquello debía demostrar una simple verdad: estaban listos para ser padres. 10 años. Una década entera de esperanzas, decepciones, lágrimas y, de nuevo, esperanzas. Natalia recordaba cada visita al médico, cada análisis, cada tratamiento. Recordaba cómo lloraba en el baño para que su esposo no la oyera. Recordaba su mirada desconcertada cuando otro especialista se encogía de hombros y les aconsejaba no perder la fe. ¿Estás lista? La voz de Sergio la sacó de su ensimismamiento. Ella se dio la vuelta. Su esposo estaba en el umbral de la puerta, alto, un poco encorvado, con canas prematuras en las sienes. Él tenía 42 años, ella, 39. Cuando se conocieron, a ambos les parecía que tenían toda una eternidad por delante, que habría tiempo para todo, que los hijos llegarían por sí solos, como llegan en todas las familias normales. Lista, respondió ella, aunque el corazón le latía en algún lugar de la garganta. El trayecto a la casa hogar duró cerca de 1 hora. Viajaron en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Natalia repasaba en su memoria los rostros de los niños que había visto en sus visitas anteriores. La niña de las trenzas que siempre dibujaba caballos. El adolescente que miraba con recelo desde debajo de su ceño fruncido. Los gemelos que se tomaban de la mano. Pero ellos habían elegido a otro, a Mateo, un niño de 7 años con grandes ojos grises y una sonrisa tímida. No gritaba, no exigía atención, no hacía berrinches. Simplemente se sentaba en un rincón de la sala de juegos y hacía barquitos de papel. Cuando Natalia se le acercó por primera vez, él levantó la cabeza y dijo: «Usted huele a manzanas, como mi mamá». Esas palabras la atravesaron. En ese momento, comprendió que ese era su niño, su hijo. La directora de la casa hogar, una mujer robusta de rostro cansado, estudió sus documentos durante un largo rato, hizo preguntas, anotó las respuestas, y luego suspiró y dijo: «Muy bien, iniciemos el trámite». La semana siguiente se fundieron en una interminable sucesión de procedimientos burocráticos. El consejo tutelar, las comisiones, las entrevistas. Natalia aprendió a sonreír de una manera que pareciera natural y no forzada. Aprendió a responder preguntas incómodas. Aprendió a esperar, aunque, después de 10 años, se suponía que ya era una experta en eso. Y entonces, el día llegó. 23 de septiembre. Natalia recordaría esa fecha para siempre. Llegaron a las 9 de la mañana, tal como habían acordado. Trajeron ropa nueva para Mateo, unos jeans, un suéter, una chamarra, unos tenis suaves. Lo habían elegido todo junto Sergio y ella, discutiendo sobre tallas y colores. La casa hogar los recibió con su habitual olor a cloro y atole. Unos niños pequeños corrían por el pasillo, perseguidos por una cuidadora. De algún lugar se escuchaba música. Una vieja y nostálgica canción de Cricri. «Esperen aquí», les dijo una de las nanas de turno. «Voy a traer al niño». Se fue. Y ellos se quedaron de pie en el vestíbulo, entre paredes desconchadas y dibujos infantiles colgados en paneles. Sergio apretó la mano de su esposa. «Todo va a estar bien», dijo él. «Lo sé», respondió ella, aunque no estaba segura de nada. Los minutos se arrastraban lentamente. Natalia observaba los dibujos: casitas torcidas, soles con rayos en forma de palitos, figuritas humanas sin cuello. Debajo, con letra infantil, se leía: «Mi familia, mi casa, mi sueño». La puerta rechinó. La nana salió primero. Una mujer ya mayor con el cabello canoso recogido en un moño apretado. Detrás de ella apareció Mateo. Ya llevaba puesta la ropa nueva, al parecer. Lo habían vestido de antemano. En sus manos sostenía una pequeña mochila con el dibujo de un oso. «Aquí está», dijo la nana. «Su niño». Mateo los miraba con sus ojos grises, sin sonreír, pero tampoco con el ceño fruncido. Simplemente miraba. Atento, inquisitivo, como si intentara leerles el pensamiento. Natalia se puso en cuclillas para estar a su nivel. «Hola, Mateo, ¿me recuerdas?» El niño asintió. «Vinieron 3 veces. Así es. Y ahora te vamos a llevar a nuestra casa. Vas a vivir con nosotros».
¿Quieres? De nuevo. Un asentimiento, silencioso, serio. Natalia se volvió hacia su esposo. Y en ese momento, la nana le tocó el codo. ¿Me permite un minuto? Su voz era baja, casi un susurro. Natalia se enderezó y se apartó con ella hacia la ventana. Sergio se quedó con el niño, intentando torpemente iniciar una conversación. Mire, la nana miró a su alrededor, como si temiera que los oyeran. Tengo que decírselo. Mejor llévense a otro niño. A cualquiera. Pero no a este. Natalia frunció el ceño. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa con este niño? La nana titubeó, buscando las palabras. Él sabe cosas que no debería saber. ¿Entiende? No. No entiendo. ¿De qué habla? La mujer negó con la cabeza. Llevo 27 años trabajando aquí. He visto toda clase de niños. Pero como este, volvió a mirar a Mateo. No es malo. No es malicioso. Pero es diferente. Especial. Y no en el buen sentido. ¿Qué es lo que sabe? Natalia empezaba a irritarse. Hable con más claridad. La nana guardó silencio por un momento. Luego, dijo, me contó cómo iba a morir mi esposo. Una semana antes de que sucediera. Describió todo, el lugar, la hora, las circunstancias. Tenía solo 5 años entonces. Natalia sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero se contuvo de inmediato. Supersticiones, tonterías, coincidencias. Le agradezco su preocupación, dijo con frialdad. Pero ya hemos tomado una decisión. La nana suspiró. Tenía que advertirles. Mi conciencia está tranquila. Lo que hagan ahora es asunto suyo. Se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás. Natalia regresó con su esposo y el niño. Sergio levantó las cejas interrogante. Había visto la conversación, pero no la había escuchado. Luego te cuento, le susurró ella. No es nada importante. Terminaron de firmar los últimos papeles. Recibieron todos los documentos y se despidieron de la directora y de los cuidadores. Mateo estaba a su lado, sosteniendo la mano de Natalia. Su palma era pequeña, cálida y seca. En el coche, se sentó en el asiento trasero y miró en silencio por la ventana. No hacía preguntas. No mostraba ni alegría ni miedo. Simplemente observaba cómo pasaban los árboles, las casas, la gente. ¿Estás cómodo? Preguntó Natalia, volviéndose. ¿No te mareas? No, respondió el niño. Me gusta viajar en coche. ¿De verdad? ¿Has viajado mucho? No, nunca. Pero sé que me gusta. Una respuesta extraña. Natalia intercambió una mirada con su esposo. Él se encogió de hombros, como diciendo, los niños dicen cada cosa. El departamento los recibió con el aroma a pan recién horneado. Antes de salir, Natalia había metido un pastel de manzana al horno. Mateo entró y miró a su alrededor. Su mirada recorrió las paredes, los muebles, las fotografías enmarcadas. Aquí está bien, dijo. Hay mucha luz. ¿Esta es tu casa ahora? Sergio se sentó a su lado. ¿Quieres ver tu cuarto? El niño asintió. Habían pasado un mes entero preparando la habitación. Pintaron las paredes de un suave color azul. Compraron muebles nuevos, una cama, un escritorio, un armario para los juguetes. En las repisas colocaron libros, carritos, legos. En la pared colgaron un mapa del mundo. Mateo entró y se detuvo en el umbral. Se quedó un largo rato en silencio, observando cada detalle. ¿Te gusta? Preguntó Natalia con esperanza. El niño se volvió hacia ella. Algo extraño, indefinible, brilló en sus ojos. Aquí antes vivía una niña, dijo. Pequeña, de cabello oscuro. Le encantaba dibujar. Natalia se quedó helada. Detrás de ella. Sergio soltó el aire ruidosamente. ¿Cómo sabes eso? La voz de Natalia tembló. Simplemente lo sé, respondió Mateo. Ella estuvo aquí, y luego se fue. Se dio la vuelta y se acercó a la ventana, como si no hubiera pasado nada especial. Natalia agarró a su esposo del brazo y lo llevó al pasillo. Sergio, susurró. ¿Cómo lo supo? No se lo hemos contado a nadie. El rostro de Sergio palideció. Hacía 16 años, mucho antes de conocerse, en ese mismo departamento había vivido su primera familia, su esposa y su hija, la pequeña Alicia, de cabello oscuro. A ella, en efecto, le encantaba dibujar. Y luego, su esposa se la llevó y se fue a otro país para siempre. Sergio todavía no podía hablar de ello sin dolor. Una coincidencia, dijo, pero su voz sonaba insegura. Solo una coincidencia.
pero ambos sabían que no era una coincidencia. La primera semana transcurrió con relativa calma. Mateo se comportaba de manera impecable, educado, obediente, ordenado. Comía todo lo que le daban. Se iba a dormir a tiempo, no hacía berrinches, no lloraba. Lo único era que apenas hablaba, respondía a las preguntas, pero nunca iniciaba una conversación. Natalia se convencía a sí misma de que era normal. Adaptación, estrés. El niño se estaba acostumbrando a un nuevo lugar. Todo se arreglaría. Y entonces llegó el séptimo día. Era de noche. Estaban sentados cenando los tres juntos. Como una verdadera familia. Natalia había preparado milanesas con papas, el plato favorito de Sergio. Mateo comía en silencio, hurgando concentrado con el tenedor. ¿Está rico?, preguntó Natalia. El niño asintió. Luego levantó la cabeza y miró a Sergio. ¿Extrañas a tu hermana?, dijo. A la que se fue. Piensas en ella todos los días. A Sergio se le cayó el tenedor. El metal tintineó contra el plato. ¿Qué dijiste? Su voz era ronca. A tu hermana, repitió Mateo. Se llamaba Catá. Tenía los mismos ojos que tú. Te escribía cartas. Pero nunca las recibiste. Tu mamá las tomaba y las escondía. Silencio. Un silencio atronador. Zumbante. Natalia miraba a su esposo. Su rostro pálido. Sus labios temblorosos. Ella no sabía nada de una hermana. Sergio nunca se lo había contado. En 10 años de matrimonio. Ni una sola palabra. ¿Cómo sabes eso? Sergio apenas pudo articular las palabras. Mateo se encogió de hombros. Simplemente lo sé. Y en ese momento, Natalia comprendió de qué hablaba la nana. Este niño sabía cosas que no debía saber. Y esto era solo el principio. Esa noche, Natalia no pudo dormir. Se quedó acostada, mirando al techo, escuchando la respiración acompasada de su esposo a su lado. Sergio no se durmió hasta pasada la medianoche. Dio vueltas en la cama, suspiró y finalmente cayó en un sueño pesado. Ella pensaba en la hermana, en Catá, en la mujer que nunca había visto y de cuya existencia ni siquiera sospechaba. 10 años de matrimonio, y él nunca había mencionado que tenía una hermana. ¿Por qué? ¿Qué había pasado entre ellos? ¿A dónde se había ido? Y, lo más importante, como podía un niño de 7 años, que había pasado toda su vida en una casa hogar, saber sobre ella? Casi al amanecer, Natalia finalmente se quedó dormida, pero sus sueños fueron fragmentados, inquietos. Soñó con la casa hogar, los largos pasillos, el olor a cloro, el llanto de un niño tras la pared, y los ojos de Mateo, grises, insondables, omniscientes. Se despertó con un ruido en la cocina. Sergio ya se había levantado y estaba haciendo sonar los platos. Natalia se puso una bata y fue a buscarlo. Buenos días, dijo. Su esposo se dio la vuelta. Tenía el rostro demacrado y ojeras oscuras. Claramente, no había dormido mejor que ella. Hola, respondió él. ¿Quieres café? Sí, por favor. Se sentó a la mesa. Durante un rato, guardaron silencio. Sergio se entretenía con la cafetera. Y Natalia entendía que estaba ganando tiempo. No quería hablar. Sergio, dijo finalmente, tenemos que hablar. Él le puso una taza delante y se sentó enfrente. Sus manos descansaban sobre la mesa, grandes, masculinas, con las uñas cortas y cuidadas. Lo sé, dijo él. ¿Quieres preguntar sobre Catá? No solo eso, pero sí, sobre ella también. ¿Por qué no me lo contaste? Él guardó silencio un largo rato, mirando por la ventana el cielo gris de la mañana. Luego, comenzó a hablar, lenta y pesadamente, como si cada palabra le costara un gran esfuerzo. Catá era mi hermana mayor, 9 años mayor que yo. Crecimos juntos, éramos muy unidos. Me defendía de todos, de los bravucones del barrio, de los maestros malos, incluso de nuestros padres cuando se pasaban con la bebida. Fue casi una madre para mí, una verdadera madre, como la nuestra nunca lo fue. Natalia escuchaba sin interrumpir. No sabía que sus padres bebían. Otro secreto. Cuando yo tenía 17, Catá se casó. A su esposo le ofrecieron un trabajo en el extranjero y se fueron. Ella tenía 26. Prometió escribir, llamar. Los primeros meses. De hecho, escribía. Las cartas llegaban con regularidad. Y luego, dejaron de llegar. Hizo una pausa. Se pasó una mano por la cara. Mamá me dijo que Catá se había olvidado de nosotros. Que tenía una nueva vida. Una nueva familia. Y que ya no nos necesitaba. Yo estaba enojado.
resentido. Con el tiempo. Simplemente lo acepté. ¿Y las cartas? Preguntó Natalia en voz baja. Mateo dijo que tu mamá las escondía. Sergio esbozó una sonrisa amarga. Me enteré de eso hasta después de su muerte, hace 5 años. Mientras revisaba sus cosas, encontré una caja en el closet. Había más de 100 cartas, todas de Catá, todas sin abrir. A Natalia se le cortó la respiración. 100 cartas. ¿Por qué las escondía? No lo sé. Quizá por celos. Quizá por miedo a que me fuera con mi hermana y la dejara sola. Siempre fue extraña. Dominante. Posesiva. ¿Las leíste? Él negó con la cabeza. No pude. Las quemé todas. Sin abrirlas. Simplemente no pude. Dios mío. Sergio. No quería contártelo, continuó él. Es demasiado doloroso. Demasiado vergonzoso. Perdí a mi hermana por culpa de mi propia madre. Por su locura. Y nunca supe que me escribió. Quizá pedía ayuda. Quizá estaba enferma. Quizás estaba muriendo. Su voz se quebró. Natalia se levantó. Rodeó la mesa y abrazó a su esposo por la espalda. Apoyó la mejilla en su cabello canoso. ¿Intentaste buscarla después de que encontraste las cartas? Lo intenté. Contraté a un detective privado. Buscó durante casi un año. Solo encontró un acta de defunción. Catá murió hace 8 años. Cáncer. Tenía 43. Natalia cerró los ojos. Cuánto dolor. Cuántas palabras no dichas. ¿Y el niño? Susurró. ¿Cómo lo supo? No lo sé. Sergio se volvió hacia ella. Tenía los ojos llenos de lágrimas. No lo entiendo. Nadie sabía de esto. Ni siquiera tú. ¿Cómo puede saberlo un niño de 7 años? Buenos días. Ambos se sobresaltaron. En el umbral de la cocina estaba Mateo, descalzo, con una pijama de ositos. Los miraba con sus ojos grises. Y en esa mirada había algo no infantil. Algo sabio. Antiguo. Buenos días. Mi sol. Natalia intentó sonreír. ¿Cómo dormiste? Bien. Soñé con una mujer. Me pidió que te dijera que no está enojada. Sergio se enderezó bruscamente. ¿Qué mujer? Una con los mismos ojos que tú. Dijo que siempre te quiso y que tu mamá solo estaba enferma. Que tienes que perdonarla. Silencio. Sergio miraba al niño sin parpadear. Natalia podía ver cómo le latía una vena en la sien. Ella no pudo terminar. Ella está bien, continuó Mateo. Como si nada. Ahora está en un lugar donde no hay dolor. Quería que lo supieras. Y se estiró para alcanzar la panera, tomó un trozo de bolillo y empezó a masticar. Como si no hubiera dicho nada extraordinario, como si hablar con los muertos fuera lo más normal del mundo. Sergio se levantó y salió de la cocina. Natalia escuchó el portazo del baño. Luego, el sonido del agua corriendo. Se quedó a solas con el niño. Mateo, empezó con cautela. ¿De dónde sabes todo esto? Sobre la hermana de Sergio. Sobre las cartas. El niño la miró. No sé de dónde. Simplemente lo veo. A veces. Cuando duermo, a veces. Cuando miro a una persona es como si dentro de ella hubiera un libro. Y yo puedo leerlo. ¿Desde cuándo te pasa esto? Desde siempre, se encogió de hombros. Desde que tengo memoria. En la casa hogar me tenían miedo. Tanto los niños como los cuidadores. Creían que estaba loco. Natalia sintió una punzada en el corazón. 7 años. 7 años de soledad. De incomprensión. De miedo. No estás loco, dijo. Eres especial. Son cosas diferentes. Mateo la miró fijamente. ¿Ustedes no me tienen miedo? No, se sorprendió de su propia seguridad. No te tengo miedo. Ahora eres mi hijo. Y a los hijos no se les tiene miedo. El niño guardó silencio. Luego, por primera vez en todo este tiempo, sonrió de verdad. Una sonrisa cálida. Infantil. Usted es buena, dijo. Tiene mucha luz por dentro. Los días siguientes, Natalia intentó llevar una vida normal. Preparaba desayunos, comidas, cenas. Le leía cuentos a Mateo antes de dormir, paseaba con él por el parque, lo inscribió en la escuela. Las clases debían empezar el lunes. Sergio se había encerrado en sí mismo, trabajaba mucho, llegaba tarde. Cuando estaba en casa, trataba de evitar al niño. Natalia lo veía y lo entendía. Las palabras de Mateo habían reabierto una vieja herida. Necesitaba tiempo. El jueves llamó su madre. Natalia, la voz de doña Laura era tensa. ¿Cuándo van a traer al niño a conocerlo? Natalia suspiró. Esperaba esta conversación. El fin de semana. Mamá. El sábado. Bien. Haré un pastel.
¿Le gustan los pasteles? No lo sé todavía. Apenas nos estamos conociendo. Natalia, su madre vaciló. Dime la verdad. ¿Todo está bien? Sí. Mamá, todo está bien. ¿Segura? Suenas extraña. Solo estoy cansada. Muchas cosas nuevas. Está bien, su madre no le creyó. Se notaba en su voz. Nos vemos el sábado. Natalia colgó y se dio la vuelta. Mateo estaba de pie en la puerta de la sala. Tu mamá está preocupada, dijo. Teme que yo te haga daño. Todavía no te conoce. Cuando se conozcan, te querrá. El niño negó con la cabeza. No, no me querrá. Me tendrá miedo. Como todos. Mateo. Está bien, se encogió de hombros. Estoy acostumbrado. Pero tú no eres así. Y él tampoco. Hizo un gesto con la cabeza hacia el estudio donde trabajaba Sergio. Ustedes son diferentes. Por eso los elegí. Natalia se quedó inmóvil. ¿Nos elegiste? ¿Tú nos elegiste a nosotros? El niño la miró con una mirada larga y adulta. Ustedes creen que me encontraron en la casa hogar. Pero en realidad, yo los encontré a ustedes. Esperé 3 años. Sabía que vendrían. A Natalia se le puso la piel de gallina. ¿Cómo lo sabías? Los vi en sueños. Muchas veces. Su departamento, sus caras, hasta el olor a manzanas. Sabía que eran mi familia. Solo tenía que esperar. Se dio la vuelta y se fue a su habitación. Natalia se quedó de pie, tratando de procesar lo que había oído. Hace 3 años, Mateo tenía 4. Fue entonces cuando ella y Sergio acudieron por primera vez al consejo tutelar. Fue entonces cuando empezaron a reunir documentos, a pasar por comisiones, a recibir negativas. ¿Coincidencia o algo más? Esa noche tardó mucho en dormirse. Daba vueltas en la cama, mirando en la oscuridad. A su lado dormía Sergio, igual de inquieto, murmurando cosas en sueños. Cerca de las 3 de la madrugada, escuchó pasos. Silenciosos, cautelosos. Alguien caminaba por el departamento. Natalia se levantó y salió al pasillo. La luz de la cocina estaba encendida. Mateo estaba sentado a la mesa. Delante de él había un álbum abierto, uno de los que Natalia guardaba en el armario. Viejas fotografías. Su infancia, su juventud, su boda. ¿Por qué no estás durmiendo? Trató de hablar con suavidad. El niño levantó la cabeza. No puedo, cuando veo muchas cosas. Es difícil dormir. ¿Qué ves? Guardó silencio. Luego señaló una foto en el álbum. Natalia y un hombre desconocido. Jóvenes. Riendo. La foto había sido tomada 20 años atrás. Es él, dijo Mateo. El hombre que amaste antes de Sergio. Te lastimó mucho, pero todavía piensas en él a veces. Natalia sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Cómo? Era malo, continuó el niño, pero no siempre. Al principio te amó de verdad. Y luego tuvo miedo e hizo lo que hizo. 20 años. 20 años había llevado ese dolor dentro. Ninguna persona lo sabía. Ni su madre, ni sus amigas, ni su esposo. Mateo, su voz tembló. ¿Qué es exactamente lo que sabes? El niño la miró a los ojos. Todo. Sé todo sobre el bebé que perdiste, sobre él, sobre lo que te dijo cuando se enteró. Y Natalia rompió a llorar. Por primera vez en 20 años. Lloró a lágrima viva, sin contenerse, cayendo de rodillas en medio de la cocina. Y sollozó hasta que unas manitas cálidas la abrazaron. No llores, susurró Mateo. Eso fue hace mucho tiempo. Te mereces ser feliz. Vine para que ambos lo consigan. El sábado llegó demasiado rápido. Natalia pasó la mañana en un ajetreo, eligiendo la ropa de Mateo, peinando su rebelde cabello castaño, explicándole cómo comportarse con la abuela. El niño escuchaba atentamente, asentía, pero en sus ojos se leía algo extraño. Ansiedad, un presentimiento. ¿Estás triste por algo?, preguntó Natalia, abrochándole una camisa nueva. No, respondió él. Solo estoy pensando. ¿En qué? Mateo guardó silencio. En que hay secretos que es mejor no tocar. Son como viejas heridas. Si les quitas la costra, vuelven a sangrar. Natalia se quedó inmóvil con el botón en la mano. ¿A qué te refieres? A nada, el niño sonrió, pero su sonrisa fue desganada. Vámonos. No quiero llegar tarde. Doña Laura vivía al otro extremo de la ciudad, en un viejo edificio de departamentos con una entrada desgastada. Había enviudado hacía 15 años y desde entonces vivía sola, negándose a mudarse con su hija o a un departamento más nuevo. Aquí pasé mi vida, decía,
y aquí moriré. La puerta se abrió antes de que Natalia pudiera tocar el timbre. Doña Laura estaba en el umbral. Pequeña, delgada, con el cabello canoso peinado con esmero. Tenía 67 años, pero aparentaba más. En los últimos años, su salud la traicionaba cada vez con más frecuencia. Pasen, pasen. Se hizo a un lado para dejar entrar a los invitados. Su mirada se posó de inmediato en Mateo. Así que este eres tú. El niño la miró en silencio. No sonreía. No se escondía detrás de Natalia. Simplemente estaba allí, de pie, observándola con sus ojos grises. Hola, dijo finalmente. Es usted muy bonita. Como en esa fotografía donde tiene 20 años. Doña Laura se estremeció. ¿Qué fotografía? La que está escondida en el alajero, con el hombre del uniforme militar. Él también era muy guapo. Natalia intercambió una mirada con Sergio. No sabía nada de ningún alajero. Doña Laura palideció. Su mano buscó el marco de la puerta para apoyarse. ¿Cómo sabes eso? Su voz era un susurro ronco. Lo veo, respondió Mateo con simpleza. Siempre lo veo. Se hizo el silencio. Natalia sentía como la tensión se acumulaba en el aire. Se lo esperaba. Esperaba que Mateo dijera algo que no debía. Pero no pensó que sucedería tan pronto. Mamá, empezó con cautela. ¿Por qué no pasamos a la sala a platicar? Doña Laura asintió, sin apartar la vista del niño. En su mirada había miedo. El mismo miedo del que hablaba Mateo. Miedo a lo desconocido. Pasaron a la sala. Muebles viejos. Carpetitas de encaje. Fotografías en las paredes. Natalia había crecido en ese departamento y conocía cada rincón. Pero ahora le parecía que había entrado en un lugar extraño. Las palabras de Mateo lo habían cambiado todo. Siéntense, doña Laura señaló el sofá. Voy por el té y el pastel. Se fue a la cocina. Natalia oía el tintineo de las tazas. El sonido del agua llenando la tetera. Sonidos normales, pero algo en ellos estaba mal. Mateo, susurró, inclinándose hacia el niño. ¿Qué foto es esa? ¿Quién es el hombre del uniforme? No sé, se encogió de hombros. Solo veo imágenes. No siempre entiendo lo que significan. ¿Pero viste el alajero? Sí, de madera, con un grabado. Está en el armario de la recámara, detrás de una pila de sábanas. Adentro está la foto. Y cartas. Muchas cartas. Cartas. Otra vez cartas. A Natalia le dio un escalofrío al recordar las cartas quemadas de Catá. Doña Laura regresó con una charola. Puso las tazas. Cortó el pastel. Sus manos temblaban apenas perceptiblemente. Huele delicioso, dijo Sergio, tratando de aligerar el ambiente. ¿Es de manzana? Con canela, asintió su suegra. El favorito de Natalia. Desde niña. Tomaron el té, hablaron del clima, de los precios en las tiendas, de los vecinos. Una conversación normal, la que se tiene en una primera presentación. Pero bajo esas palabras vacías, Natalia sentía otra cosa, lo no dicho, los secretos, las mentiras. Mateo comía su pastel en silencio, respondiendo a las preguntas de doña Laura de forma breve y educada. Sobre la casa hogar, sobre la escuela, sobre sus juegos favoritos. Se comportaba como un niño normal, y Natalia ya empezaba a tener la esperanza de que todo saldría bien. Pero entonces se levantó la cabeza y dijo, usted lo amó mucho. A ese hombre. Más que a su esposo. La taza se deslizó de los dedos de doña Laura. El té caliente salpicó el mantel. Pero ella ni siquiera se dio cuenta. ¿Qué dijiste? Su voz se volvió gélida. Al hombre del uniforme, repitió Mateo. Usted lo amó. Él se fue y no volvió. Pero usted lo esperó. Toda su vida lo esperó. Mamá. Natalia miraba a su madre, sin reconocerla. El rostro de doña Laura estaba desfigurado por el dolor, la ira, la vergüenza, todo mezclado. Cállate, le siseó al niño. Cállate ahora mismo. No quiso ofenderla. Mateo hablaba con calma, sin emoción. Solo lo veo. Usted ha sido infeliz por muchos años. Y no es por el papá de Natalia, es por el otro. Doña Laura se levantó tan bruscamente que volcó la silla. Váyanse, dijo. Todos. Ahora mismo. Mamá, Natalia también se puso de pie. ¿Qué está pasando? Explícame. No hay nada que explicar. Saca a este niño de mi casa. No ha hecho nada malo. Él solo. Se mete donde nadie lo llamó. Doña Laura casi gritaba. En mi vida. En mis recuerdos. En mi alma. No lo permitiré. No lo permitiré. Le faltaba el aire. Su mano se llevó al pecho.
Su rostro se puso blanco. Sergio fue el primero en entender lo que pasaba. Se siente mal. Natalia, llama a una ambulancia. La siguiente media hora se convirtió en una pesadilla. La ambulancia, los paramédicos, la camilla. Se llevaron a doña Laura al hospital con sospecha de un infarto. Natalia lo siguió en el coche de Sergio. Mateo iba sentado atrás, inusualmente silencioso, incluso para él. Es mi culpa, dijo finalmente. No debía haber hablado. Natalia se dio la vuelta. El niño estaba hecho un ovillo, y en sus ojos había lágrimas. Era la primera vez que lo veía tan pequeño, asustado, indefenso. No, dijo ella, no es tu culpa. Solo dijiste la verdad. Pero por mi culpa se puso mal. Se puso mal porque escondió esa verdad por demasiado tiempo. Tú no tienes nada que ver. Sergio guardaba silencio, concentrado en el camino. Pero Natalia veía su rostro tenso, sus labios apretados. Sabía en qué estaba pensando, en que este niño traía consigo la destrucción, que a donde quiera que llegara, las vidas se desmoronaban. Pero ella no podía pensar así. No quería. En el hospital les pidieron que esperaran. Se llevaron a doña Laura a cuidados intensivos. Necesitaban hacerle estudios, análisis. El médico hablaba de estrés, de la edad, de la necesidad de reposo. Natalia escuchaba, asentía, pero su mente estaba en otra parte, en el hombre del uniforme militar, en el alajero con cartas, en los secretos que su madre había guardado toda su vida. 3 horas después, les permitieron entrar a la habitación. Doña Laura yacía en la cama, pálida, con tubos y sensores, pero tenía los ojos abiertos. Natalia, susurró, acércate. Natalia se sentó a su lado y tomó la mano de su madre. Sus dedos estaban fríos, secos. ¿Cómo te sientes? Mejor. Los doctores dicen que el corazón está bien, que solo fueron los nervios. Mamá, me asusté tanto. Escúchame, la interrumpió doña Laura. Necesito contarte, mientras haya tiempo. Natalia se quedó inmóvil. ¿Sobre qué? Sobre ese hombre del que habló el niño, cerró los ojos, reuniendo fuerzas. Se llamaba Alejandro. Nos conocimos cuando yo tenía 19. Era piloto militar, guapo, valiente, alegre. Me enamoré perdidamente. La voz de su madre temblaba. Pero continuó. Nos veíamos a escondidas. Mis padres nunca lo habrían aprobado. Él era de una familia humilde, sin estudios, sin futuro. Y yo era la hija de un catedrático. Me tenían preparado otro destino. ¿Y qué pasó? Se fue. Lo trasladaron a otra base, muy lejos. Prometió volver por mí. Escribía cartas cada semana, y luego dejó de hacerlo. Doña Laura abrió los ojos. Estaban llenos de lágrimas. Esperé 1 año, 2, 3. Le escribía, pero no había respuesta. Mis padres insistían en que me casara, y yo cedí. Me casé con tu padre, un buen hombre, confiable, pero no lo amaba. ¿Papá lo sabía? La voz de Natalia se quebró. No, nadie lo sabía. Lo enterré dentro de mí. Viví como todas. Te crié, trabajé, envejecí pero guardé las cartas. Todas y cada una. Las releía a veces por la noche, cuando tu padre dormía. Esa era mi vida secreta, mi vida real. Natalia sentía que las lágrimas asomaban a sus ojos. Toda la vida de su madre era una mentira. Un hermoso envoltorio para una mujer infeliz que amaba a otro. Y ese niño, doña Laura volvió a cerrar los ojos. De verdad ve cosas. Lo supe en cuanto empezó a hablar. Mamá, no lo devuelvas. ¿Me oyes? La voz de su madre se volvió firme. Él es especial. Quizá su don sea una maldición. O quizá una bendición. Pero ahora es tu hijo. No se lo entregues a nadie. Natalia apretó la mano de su madre. No lo haré. Te lo prometo. Cuando salió de la habitación, Sergio y Mateo esperaban en el pasillo. El niño corrió hacia ella. Perdóneme, dijo. Por favor. No lo volveré a hacer. Natalia se agachó frente a él y lo abrazó con fuerza. No tienes por qué disculparte. La ayudaste. La ayudaste a contar la verdad. Mateo se apartó y la miró a los ojos. Se va a poner bien pronto. Lo veo. Pero esto no ha terminado. Habrá otros secretos. Muchos otros. Natalia asintió. Lo sé, pero lo superaremos juntos. Salieron del hospital los 3. Sergio caminaba adelante. Mateo sostenía la mano de Natalia. El sol de la tarde se ponía tras los tejados, tiñendo el cielo de tonos rosados y naranjas.
y ninguno de ellos sabía que la verdadera prueba aún estaba por llegar. Doña Laura pasó una semana en el hospital. Los médicos hablaban de agotamiento, de la necesidad de cuidarse, de pastillas y de un régimen. Natalia la visitaba todos los días, le llevaba comida casera y periódicos frescos. Casi no hablaban de aquella conversación, del hombre llamado Alejandro, de las cartas, del amor secreto. Pero algo entre ellas había cambiado. Había surgido una nueva cercanía, construida sobre la verdad. Mateo no fue al hospital. Doña Laura misma lo pidió. Todavía no estoy lista, le dijo a su hija. Necesito tiempo para acostumbrarme a la idea de que él es así. Natalia lo entendió y no insistió. El 15 de octubre, Mateo finalmente fue a la escuela. Lo asignaron a primer grado. En la casa hogar no habían tenido tiempo de prepararlo adecuadamente para los estudios, y tuvieron que esperar a que se tramitaran todos los documentos y pasaran las comisiones necesarias. Natalia estaba más nerviosa que el propio niño. La víspera, revisó 3 veces su mochila, planchó su uniforme y lustró sus zapatos. ¿Recuerdas lo que te dije? Le preguntó por la mañana mientras caminaban hacia la escuela. ¿Sobre los otros niños? Mateo asintió. No decirles lo que veo. Guardar silencio sobre los secretos. Correcto. A la gente no le gusta que descubran sus secretos. Se asustan. Se enojan. Lo sé. Seré cuidadoso. La escuela estaba a 2 cuadras de su casa. Un viejo edificio de ladrillo con ventanas altas y pisos que crujían. Natalia acompañó a Mateo hasta su salón. Conoció a la maestra, una joven llamada Sofía, y se despidió. Vendré por ti después de clases, le dijo, abrazándolo. Si pasa algo, pídele a la maestra que me llame. Mateo sonrió. Todo va a estar bien. No te preocupes. Pero no todo estuvo bien. La llamada llegó a las 11:30. Natalia estaba preparando la comida cuando el teléfono vibró sobre la mesa. Un número desconocido. Bueno, Natalia García. La voz era oficial. Tensa. Habla la subdirectora de la escuela primaria número 17. Necesita venir de inmediato. El corazón se le fue a los pies. ¿Qué pasó? ¿Mateo está bien? Físicamente sí, pero hubo un incidente. Venga, por favor. Natalia dejó todo y corrió a la escuela. Durante todo el camino, imágenes terribles daban vueltas en su cabeza. Una pelea, una lesión, una ambulancia. Pero cuando irrumpió en la oficina de la subdirectora, vio otra cosa. Mateo estaba sentado en una silla junto a la pared, ileso, pero pálido como el papel. A su lado, la maestra con el rostro lloroso, y enfrente, detrás del escritorio, la subdirectora, una mujer de unos 50 años con el pelo canoso corto y una mirada severa. ¿Qué ocurrió? Exclamó Natalia sin aliento. La subdirectora le señaló una silla. Siéntese. Necesitamos hablar. Natalia se sentó y tomó la mano de Mateo. El niño guardaba silencio, sin levantar la vista. Su hijo, comenzó la subdirectora. Les dijo a sus compañeros algo sumamente desagradable. Se acercó a una niña llamada Paulina y le afirmó que su papá pronto dejaría a su familia, que tenía otra mujer y que Paulina se enteraría el día de su cumpleaños. Natalia cerró los ojos. Dios mío. La niña se echó a llorar. Su madre vino corriendo, justo estaba en la escuela esperando que terminaran las clases. Armó un escándalo. Exigió una explicación. Lo entiendo. Lo siento mucho. Eso no es todo. La subdirectora levantó una mano. La madre de Paulina exigió que el niño se disculpara y admitiera que había mentido. Pero él se negó. Dijo que solo decía la verdad y agregó, hizo una pausa, mirando a la maestra. Agregó que la propia madre también tenía un secreto, que estaba enferma, gravemente enferma, y que necesitaba ir al médico antes de que fuera demasiado tarde. Silencio. Natalia miraba a su hijo. Mateo seguía sin levantar la vista. La mujer se fue histérica, continuó la subdirectora. Se llevó a su hija y amenazó con presentar una queja. Quizá una denuncia a la policía. ¿A la policía? ¿Por qué? Por violencia psicológica contra una menor. Sé que suena absurdo, pero, la subdirectora suspiró. Mire, no sé qué le pasa a su hijo, pero tal comportamiento es inaceptable. Si continúa diciendo cosas así a los niños, no podremos mantenerlo en la escuela. Él no quería hacer daño. Natalia apretó la mano de Mateo. Él solo es especial. Ve cosas. Siente cosas. No es su culpa. La subdirectora la miró fijamente. Quiere decir que es vidente. ¿Un medium? No sé cómo llamarlo. Pero nunca miente. Incluso si es verdad. Y yo no lo creo. Debe aprender a callar. A controlarse. De lo contrario,
No tiene cabida entre niños normales. Natalia se levantó. Lo llevaré a casa. Hablaré con él e intentaré arreglar la situación con esa mujer. Se llama Gabriela. El número de teléfono está en la secretaría. Salieron de la escuela en silencio. Mateo caminaba a su lado, con la cabeza gacha. Solo cuando doblaron la esquina. Habló. No quise hacerlo. De verdad. Se me salió. Natalia se detuvo y se agachó frente a él. Cuéntame, ¿qué viste? El niño levantó la vista. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Paulina estaba sentada a mi lado. Estaba triste. Le pregunté por qué. Dijo que su papá otra vez no había llegado a dormir anoche. Y entonces lo vi todo de golpe. Como en imágenes. Su papá con otra mujer. Su mamá llorando por las noches. Y algo oscuro dentro de su mamá, creciendo en su pecho. Natalia se quedó helada. ¿Oscuro? ¿Te refieres a una enfermedad? Una enfermedad mala. Necesita ir al médico. Pronto. O será tarde. Mateo, ¿estás seguro? El niño asintió. Lo vi. Tan claro como te veo a ti ahora. Natalia se mordió el labio. Si era verdad. Tenía que decírselo a esa mujer. ¿Pero cómo? ¿Después de todo lo que había pasado? Por la tarde, llamó a la señora Gabriela. La conversación fue difícil. La mujer gritó, lloró, amenazó. Natalia escuchó sin interrumpir. Luego dijo, comprendo su enojo y le pido perdón por lo que mi hijo la hizo sentir. Pero escúcheme, por favor, solo una vez. Le habló del don de Mateo, de lo que había visto en otros casos y cómo había resultado ser verdad, y de lo que había visto en ella. La señora Gabriela se quedó en silencio durante un largo rato. Quiere decir, su voz temblaba. ¿Qué tengo cáncer? No lo sé. No soy doctora. Mateo tampoco. Pero ve cosas y nunca se equivoca. Silencio. Necesito pensar, dijo finalmente la mujer y colgó. Pasó una semana, luego 2. Mateo se quedó en casa. Natalia decidió esperar a que la situación se calmara. Estudiaban juntos, leían libros, paseaban por el parque. El niño estaba callado, pensativo, a menudo se despertaba por las noches, iba a su habitación y simplemente se quedaba de pie junto a la cama, mirando en la oscuridad. ¿Qué ves? Le preguntaba a ella. Gente, mucha gente. Me llaman. Quieren que cuente sus historias. ¿Qué gente? ¿Los que se fueron? ¿Los que todavía están aquí? ¿Los que estarán? Natalia no entendía, pero lo abrazaba. Lo mecía hasta que se dormía. A principios de noviembre, llamó la señora Gabriela. Su voz era diferente, baja, desconcertada. Tenían razón, dijo. Me hice unos estudios. Encontraron un tumor. Pequeño. En una etapa temprana. Los médicos dicen que si hubiera ido 6 meses después, habría sido demasiado tarde. A Natalia se le cortó el aliento. Yo me alegro de que haya ido al médico. Su niño me salvó la vida, la voz de la mujer se quebró. No sé cómo es posible. No lo entiendo. Pero me salvó. Dígaselo. Dígale que le estoy agradecida y que me da mucha vergüenza por el escándalo que hice. Se lo diré. Y una cosa más, la señora Gabriela vaciló. Lo de mi esposo también era verdad. Confesó ayer. Se va con la otra. Natalia cerró los ojos. Lo siento mucho. No lo sienta. Así es mejor. Ahora sé la verdad sobre mí. Sobre él. Sobre nuestra vida. Duele. Pero es honesto. Colgó. Natalia se volvió hacia Mateo. El niño estaba de pie en la puerta de la cocina. Mirándola. Escuché, dijo. Se va a recuperar. Lo veo. La salvaste. Mateo negó con la cabeza. No. Yo solo dije la verdad. Ella se salvó a sí misma. Natalia se acercó a él y lo abrazó con fuerza. Eres increíble. ¿Lo sabes? Solo veo cosas, susurró él. No es un milagro. Es una maldición. ¿Por qué una maldición? El niño la miró con sus ojos grises. Insondables. Viejos. Porque no solo veo enfermedades y secretos. Veo como la gente se va. A todos. A cada uno. Y no puedo hacer nada para cambiarlo. Natalia se quedó inmóvil. ¿A qué te refieres? Pero Mateo no respondió. Se liberó de sus brazos y se fue a su habitación. Y solo entonces Natalia se dio cuenta de que no había dicho, los veo a ellos. A los que se van. Había dicho, a todos. Noviembre llegó con un frío inusual. Un frente polar cubrió la ciudad con un velo blanco. Natalia miraba por la ventana como los grandes copos de aguanieve se arremolinaban bajo la luz de las farolas y pensaba en las palabras de Mateo. Veo como la gente se va. ¿Qué significaba? ¿Veía la muerte?
¿De quién? ¿Cuándo? Tenía miedo de preguntar. Miedo de escuchar la respuesta. Sergio todavía mantenía la distancia con el niño. Llegaba tarde del trabajo. Cenaba en silencio. Se encerraba en su estudio. Los fines de semana encontraba pretextos para irse, ya fuera a pescar o a ver a viejos amigos. Natalia veía que evitaba a Mateo, y eso le partía el corazón. Una noche, cuando el niño ya dormía, entró al estudio de su esposo. Tenemos que hablar, dijo, cerrando la puerta tras de sí. Sergio estaba sentado frente a la computadora, pero la pantalla estaba apagada. Simplemente estaba sentado, mirando al vacío. ¿De qué? Su voz sonaba cansada. De Mateo, de nosotros, de lo que está pasando con nuestra familia. Él se volvió hacia ella. En sus ojos había dolor, el mismo que había visto cuando le contó sobre su hermana. Natalia, lo intento, de verdad que lo intento, pero cada vez que lo miro, recuerdo acatar las cartas a mi mamá. Todo lo que enterré dentro de mí hace tantos años. Él lo sacó a la superficie, con una sola mirada. Natalia se sentó a su lado. Él no tiene la culpa de lo que ve. Es su naturaleza, como el color de sus ojos o su estatura. Lo sé, Sergio se frotó la cara con las manos. Mi mente lo entiende, pero mi corazón no obedece. Entonces dale tiempo, y date tiempo a ti también. Lo superaremos. Él la miró fijamente. ¿De verdad lo crees? Sí, ella tomó su mano. Lo creo, porque te amo a ti y lo amo a él. Ustedes dos son mi familia. Sergio la atrajo hacia él y la abrazó con fuerza. Se quedaron así un largo rato, sin decir una palabra. Afuera caía la aguanieve, y en ese silencio, Natalia sintió por primera vez en mucho tiempo una sensación de paz. Pero la paz duró poco. A la mañana siguiente, Mateo bajó a desayunar más pálido de lo normal. Se sentó a la mesa, pero no tocó la comida. ¿Qué pasa?, preguntó Natalia. El niño miró a Sergio. Tienes que llamar a tu hermano, dijo. Sergio se quedó inmóvil con la taza en la mano. ¿Qué hermano? No tengo ningún hermano. Sí, tienes. Mateo hablaba en voz baja pero con seguridad. Medio hermano, por parte de tu padre. Se llama Andrés. Vive lejos, en un pueblo de Veracruz. Nunca se han visto. La taza tintineó contra la mesa. El café se derramó sobre el mantel, pero Sergio no se dio cuenta. Eso es imposible, su voz tembló. Mi padre murió cuando yo tenía 10 años. Él nunca tenía otra familia, continuó Mateo. Antes de tu mamá. El hijo nació cuando él tenía 20 años. Luego se fue. Empezó una nueva vida y no se lo contó a nadie. Natalia miraba a su esposo. Su rostro se había vuelto gris. ¿Cómo sabes eso?, susurró él. Lo vi anoche. En un sueño. Vino tu padre. Quiere que se conozcan. Se arrepiente de no haberlo dicho en vida. Silencio. Un silencio atronador. Zumbante. Sergio se levantó y salió de la cocina. Un minuto después, la puerta de entrada se cerró de un portazo. Natalia corrió tras él, pero ya no estaba en el rellano. Volvió con Mateo. ¿Por qué se lo dijiste? Su voz era de desesperación. Justo ahora. En el desayuno. El niño la miró. Porque queda poco tiempo. Andrés está enfermo. Muy enfermo. Si no se encuentran en el próximo mes, no se encontrarán nunca. Las piernas de Natalia flaquearon. Se dejó caer en una silla. ¿Estás seguro? Sí. Lo vi. Claramente. A Andrés le queda poco tiempo, pero quiere encontrar a su familia. Quiere saber que no está solo. ¿Cómo puede encontrarlo Sergio? Ni siquiera sabe que existe. Mateo guardó silencio. En la casa vieja donde creció Sergio, hay un ático. Allí hay una caja con las cosas de su padre. Cartas. Una fotografía. Direcciones. Todo está ahí. Pero esa casa la vendieron hace muchos años. La caja sigue ahí. Los nuevos dueños no la tiraron. Está debajo de las vigas. Detrás de una maleta vieja. Natalia miraba al niño y no lo reconocía. Un niño de 7 años hablaba de la vida y la muerte como si tuviera 100 años. Mateo, ella le tomó las manos. ¿Por qué ves todo esto? ¿De dónde viene este don? El niño se quedó pensativo. No lo sé. Solo recuerdo que un día desperté y empecé a ver. Tenía 4 años, en la casa hogar. Vi a una cuidadora llorando en su cuarto, aunque sonreía delante de todos. Me acerqué y le dije que su hijo la perdonaba. Ella se asustó, gritó. Desde entonces, todos me tuvieron miedo. Su hijo había muerto hacía mucho tiempo. Se habían peleado antes de que pasara,
Y ella no tuvo tiempo de disculparse. Llevaba esa culpa por años. ¿Y qué hizo ella cuando se lo dijiste? Primero gritó, luego lloró, y después me abrazó y me dio las gracias, y dejó de llorar por las noches. Natalia sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos. Este niño, pequeño, solitario, incomprendido, cargaba con el peso de los secretos y sufrimientos ajenos. Y lo hacía solo. Ha sido difícil para ti, dijo ella. Todos estos años. Sí, él no apartó la vista, pero ahora los tengo a ustedes. Y es más fácil. Ella lo abrazó con fuerza. Lo apretó contra sí. Ya no está solo. ¿Me oyes? Nunca más. Sergio no regresó hasta la noche. Entró en silencio a la recámara y se encerró. Natalia no llamó a la puerta. Sabía que necesitaba tiempo. Por la noche, se despertó y vio que su esposo estaba sentado al borde de la cama, mirando en la oscuridad. ¿Estás bien?, susurró. No, su voz era grave. He estado pensando todo el día en lo que dijo el niño. Sobre el hermano, sobre la caja. ¿Y qué decidiste? Él se volvió hacia ella. Mañana iré a la casa vieja. Hablaré con los dueños. Les pediré permiso para revisar el ático. Si la caja está ahí, significa que todo es verdad. Si no, está ahí. Natalia se sentó a su lado. Sabes que nunca se equivoca. Sergio guardó silencio un largo rato. ¿Sabes qué es lo más aterrador?, dijo finalmente. No es que tenga un hermano. No es que mi padre mintiera toda su vida. Es que un niño de 7 años sepa más de mi familia que yo mismo. ¿Eso te asusta? Sí, pero, vaciló. Me asusta aún más pensar que podría no haberlo sabido nunca, que mi hermano habría muerto solo, sin saber de mi existencia, que los secretos de mi padre habrían seguido siendo secretos. Natalia le tomó la mano. Entonces, Mateo no es una maldición, es un don. Sergio la miró fijamente. Quizá tengas razón. Al día siguiente, se fue a su pueblo natal. Llamó por la noche. La encontré, su voz era ronca. Todo está en su sitio. Las cartas, las fotos, la dirección. Él existe. Natalia, mi hermano. Andrés, tiene 56 años. Vive en un pueblito. Era maestro. Ahora está jubilado por invalidez. ¿Por invalidez? Oncología. Etapa terminal. El niño tenía razón. Natalia cerró los ojos. ¿Le vas a llamar? Ya lo llamé. La voz de Sergio se quebró. Lloró. Yo también. Él sabía de mí. Natalia. Toda su vida lo supo. Mi padre se lo contó antes de morir, pero le hizo prometer que no me buscaría, que no perturbaría la paz de nuestra familia. Y cumplió su promesa. Sí. Más de 30 años guardó silencio, pero siempre quiso conocerme. ¿Vas a ir a verlo? Sí. La próxima semana. Y yo, titubeó. Quiero llevar a Mateo conmigo. ¿Se puede? Natalia tardó en encontrar las palabras. ¿Estás seguro? Me dio un hermano. Natalia. Me devolvió algo que ni siquiera sabía que tenía. Quiero que esté a nuestro lado. Entonces claro que se puede. Colgó y se volvió hacia Mateo. El niño estaba de pie en la puerta, mirándola con sus ojos grises. Ya no me tiene miedo, dijo Mateo. Lo siento. Sí, Natalia sonrió entre lágrimas. Parece que ya no. El viaje duró casi 2 días. Primero en tren, luego en autobús, y finalmente en un taxi viejo con la suspensión destartalada. El pequeño pueblo se escondía entre las colinas de la sierra, lejos de las grandes carreteras y las ciudades ruidosas. Aquí el tiempo fluía de otra manera, lento, denso, como la miel. Natalia decidió ir con ellos en el último momento. No podía dejar que Mateo se fuera tan lejos, y además quería estar al lado de su esposo en un día tan importante. Ahora miraba por la ventana las casas de madera que pasaban, las chimeneas humeantes, los perros que corrían detrás del coche. Sergio iba tenso, en silencio. A su lado, Mateo, callado y concentrado. No hacía preguntas, no se quejaba del cansancio, solo miraba. ¿Estás nervioso?, le preguntó Sergio al niño. Mateo asintió. Un poco. Es un buen hombre, pero le duele mucho. ¿Físicamente? Físicamente también, pero más por dentro. Ha estado solo toda su vida. Su esposa murió hace mucho. No tuvo hijos. Solo su trabajo y sus alumnos. A Sergio se le hizo un nudo en la garganta. ¿Cómo lo sabes? Lo veo. Su vida es como un camino largo. Hermoso, pero vacío. La casa de Andrés estaba al borde del pueblo, pequeña, cuidada, con marcos de ventana tallados y un jardín delantero.
La reja rechinó cuando entraron. En el porche ya los estaban esperando. Andrés resultó ser un hombre alto, delgado, con profundas arrugas en el rostro, el cabello completamente canoso, y los ojos, exactamente iguales a los de Sergio. Esos mismos ojos de los que había hablado Mateo. Los hermanos se miraron en silencio durante un largo rato. Y entonces, Andrés dio un paso adelante y abrazó a Sergio, fuerte, desesperadamente, como si temiera que fuera a desaparecer. Hermanito, susurró. Llevo más de 30 años esperando este encuentro. Sergio le devolvió el abrazo. Natalia, de pie detrás, vio cómo le temblaban los hombros. Pasaron 3 días en el pueblo. Andrés les contó sobre su vida, sobre la escuela donde enseñó matemáticas, sobre su esposa, Tamara, que murió de neumonía 15 años atrás, sobre los alumnos que todavía le enviaban cartas. Les habló del padre, de cómo lo recordaba en su infancia antes de que se fuera, de la madre que nunca perdonó a su esposo por haberla abandonado. Murió con su nombre en los labios, decía Andrés. Lo odiaba y lo amaba al mismo tiempo. Nunca pudo dejarlo ir. Sergio escuchaba, absorbiendo cada palabra. Los dos mundos, el suyo y el de Andrés, finalmente se habían encontrado, y resultó que tenían más en común de lo que pensaban. Mateo se mantenía al margen, paseaba por el patio, miraba las viejas fotos en las paredes, hojeaba los libros en el estante, pero a veces sentía la mirada de Andrés sobre él, atenta, inquisitiva. La segunda noche, Andrés le pidió al niño que se quedara después de la cena. Siéntate conmigo, le dijo, vamos a hablar. Sergio quiso oponerse, pero Natalia lo detuvo con un gesto. Salieron al porche, dejando al anciano y al niño a solas. ¿Tienes miedo?, le preguntó a su esposo. ¿Por él? Sí. Andrés podría preguntarle sobre su enfermedad, sobre cuánto tiempo le queda. Mateo sabrá qué hacer. ¿Cómo lo sabes? Natalia miró las estrellas, brillantes, grandes, como no se ven en la ciudad, porque es más fuerte que todos nosotros. A pesar de su edad, dentro de la casa, Andrés y Mateo estaban sentados junto a la chimenea. El fuego crepitaba, proyectando cálidos reflejos en las paredes. ¿Sabes por qué te llamé?, dijo Andrés. No era una pregunta. Mateo asintió. Quiere preguntar sobre la muerte. El anciano sonrió. Directo. Eso es bueno. No me gustan los rodeos. A mí tampoco. Andrés guardó silencio, mirando el fuego. Los médicos me dan 2 meses. Quizá 3. Dicen que no hay milagros. Tienen razón. Mateo lo miró a los ojos. No hay milagros. Pero tienes más tiempo del que creen. ¿Cuánto? Hasta la primavera. Verás cómo se derrite la nieve. Oirás a los primeros pájaros. Andrés cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. Eso es más de lo que esperaba. Pero no lo llamé para eso, continuó Mateo. Hay algo más importante. El anciano abrió los ojos. ¿Qué? El niño vaciló, como si reuniera valor. Usted tiene una hija. Y no lo sabe. Silencio. Solo el crepitar de la leña en la chimenea. ¿Qué dijiste? La voz de Andrés se volvió ronca. Hace mucho tiempo, antes de Tamara, hubo una mujer. La amaba, pero ella se fue. No le dijo que estaba embarazada. Andrés apretó los reposabrazos del sillón. Elisa, susurró. ¿Hablas de Elisa? No sé su nombre. Solo veo imágenes. Se fue lejos. Tuvo una hija. La llamó Lucía. Nunca le habló de usted. ¿Por qué? Tenía miedo. Pensó que usted no querría a la niña, que la rechazaría. Andrés se cubrió la cara con las manos. Dios mío. Elisa. La busqué después. Le escribí cartas. Pero no respondió. Ella murió. Hace 10 años. Pero la hija está viva. Ahora tiene 38 años. Tiene su propia familia. 2 hijos. ¿Dónde? Andrés agarró a Mateo por los hombros. ¿Dónde vive? El niño no se apartó. En el sur. En una ciudad grande. En la costa. Trabaja en una biblioteca. Le encanta leer. Como a usted. Las lágrimas corrían por el rostro del anciano. Tengo una hija. Nietos. Todo este tiempo. Ella también lo está buscando, dijo Mateo en voz baja. Su madre se lo contó antes de morir. Sobre usted. Sobre su primer amor. Lucía intentó encontrarlo, pero no sabía su apellido. No sabía dónde buscar. Andrés soltó al niño y se recostó en el sillón. Respiraba con dificultad, entrecortadamente. ¿Cómo la encuentro? Escribiré la dirección, el nombre, el lugar de trabajo, todo lo que veo.
¿Puedes hacer eso? Mateo asintió. Puedo. Para eso estoy aquí. Cuando Sergio y Natalia volvieron a la casa, se encontraron con una extraña escena. Andrés estaba sentado en su sillón, mirando el fuego, y por sus mejillas corrían lágrimas, pero sonreía. Y Mateo estaba de pie a su lado, sosteniendo su mano. ¿Qué pasó? Sergio corrió hacia su hermano. ¿Te sientes mal? No, Andrés levantó la vista hacia él. Me siento bien. Por primera vez en muchos años. Realmente bien. Y les contó sobre Elisa, sobre su hija, sobre los nietos que nunca había visto. Sergio escuchaba, sin poder creerlo. Luego se volvió hacia Mateo. ¿Estás seguro? ¿Es verdad? Es verdad, dijo el niño con calma. Lo vi claramente. Lucía existe, y está esperando. Natalia se sentó junto a Andrés y le tomó la mano. Le ayudaremos a encontrarla, se lo prometo. El anciano la miró con gratitud, con esperanza. Gracias. Gracias a todos. Se fueron al día siguiente. Andrés los acompañó hasta la reja, abrazando a cada uno. A Mateo, por más tiempo. Eres especial, le susurró al niño. Cuídate. Y cuídalos a ellos. Lo haré, respondió Mateo. Y usted espere a su hija. Llegará pronto. En el tren. Sergio guardó silencio durante un largo rato, mirando por la ventana el paisaje que pasaba. Luego se volvió hacia Mateo. Tengo que decirte algo, empezó. El niño levantó la vista. Lo sé. ¿Quieres disculparte? Sergio sonrió involuntariamente. ¿También ves eso? No. Solo lo siento. Entonces escucha. Sergio le tomó la mano. Estaba equivocado. Te tenía miedo. Te evitaba. Pensaba que traías desgracias. Pero tú me diste un hermano. Le diste una hija a Andrés. Diste esperanza donde no la había. Yo solo digo la verdad, respondió Mateo en voz baja. Es más que la verdad. Sergio buscó las palabras. Es una segunda oportunidad para todos nosotros. Atrajo al niño hacia él y lo abrazó. Por primera vez en todo este tiempo. De verdad. Como un padre. Eres mi hijo, dijo. ¿Me oyes? Mi hijo. No de sangre, sino de corazón. Y estoy orgulloso de ti. Mateo se acurrucó contra él. Pequeño, frágil, llevando sobre sus hombros el peso de los secretos y destinos ajenos. Gracias, susurró. Papá. Natalia los miraba y lloraba. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Pero sonreía. Por primera vez en mucho tiempo. Su familia era real, completa, viva. Pero la alegría duró poco. Al acercarse a la ciudad, Mateo de repente palideció y agarró la mano de Natalia. ¿Qué pasa? Se asustó ella. La abuela, susurró. Está mal, muy mal. Tenemos que ir con ella. Ahora. Natalia sacó el teléfono. Marcó el número de su madre. Sonaba, sonaba, sonaba. Nadie contestaba. Sergio. Su voz temblaba. Al hospital. Rápido. El taxi dio la vuelta y se lanzó a toda velocidad a través de la ciudad. Natalia apretaba el teléfono contra su oído, intentando comunicarse. Mateo estaba sentado a su lado, pálido, con los ojos cerrados. ¿Qué ves? Preguntó Sergio, sin apartar la vista del camino. Oscuridad, respondió el niño. Mucha oscuridad. Pero aún no es tarde. Si llegamos a tiempo. Llegaron a tiempo. Encontraron a doña Laura en el suelo de su departamento. Una vecina había oído un golpe y llamado a la ambulancia. Un derrame cerebral. Los médicos hablaron de un milagro. Media hora más y habría sido demasiado tarde. Natalia estaba sentada junto a la cama de su madre, sosteniendo su mano. Doña Laura estaba inconsciente, pero respiraba de manera regular. Los monitores pitaban. El suero goteaba lentamente. Mateo estaba de pie en la puerta de la habitación. Sobrevivirá, dijo, pero tardará mucho en recuperarse. Necesitará ayuda. Natalia se dio la vuelta. ¿Sabías que esto iba a pasar? El niño bajó la vista. Lo vi. Esta mañana. Pero no lo dije. Pensé que todavía había tiempo. ¿Por qué no lo dijiste? Tenía miedo. Miedo de que te preocuparas. De que el viaje se arruinara. De que, se cayó. Natalia se levantó y se acercó a él. Debes decirme todo. ¿Me oyes? Todo lo que veas. Aunque sea aterrador. Aunque duela. Pero la gente no quiere saber. Su voz era apenas un susurro. Le temen a la verdad. Yo no tengo miedo. Natalia se agachó frente a él. Soy tu mamá. Y quiero saberlo todo. Prométemelo. Mateo la miró fijamente a los ojos durante un largo rato.
Te lo prometo, dijo finalmente. Pero entonces, debo decirte otra cosa. ¿Qué? El niño vaciló. Ese hombre, el que amaste hace 20 años, el que te lastimó, está vivo, y te está buscando. Natalia sintió que el corazón le daba un vuelco. Llegará pronto, y todo cambiará. Afuera, el atardecer se extinguía. Las sombras se alargaban en las paredes de la habitación, y Natalia comprendió que el pasado, que había enterrado tan profundamente, estaba regresando. Diciembre trajo consigo frentes fríos y días cortos. Doña Laura se recuperaba lentamente. Aprendía de nuevo a hablar, a mover la mano derecha, a caminar. Natalia la llevó a su casa, a esa misma habitación que una vez habían preparado para un bebé. Ahora había allí una cama especial, una andadera, y olía a medicamentos. Mateo pasaba mucho tiempo con su abuela. Le leía libros, le contaba historias, o simplemente se sentaba a su lado, sosteniendo su mano. Doña Laura ya no le tenía miedo. Después del derrame, algo en ella había cambiado. Miraba al niño con gratitud, con ternura. «Me salvaste», le dijo un día, cuando ya había recuperado casi por completo el habla. «Si no fuera por ti, no me habrían encontrado a tiempo». «Yo solo dije la verdad», respondió Mateo. «Como siempre». «No», doña Laura negó con la cabeza. «Hiciste más que eso. Me diste una segunda oportunidad. Y ahora quiero vivirla correctamente». A mediados de diciembre, llegó una carta de Andrés. Había encontrado a Lucía. Ella había ido a ver a su padre tan pronto como recibió noticias, dejando todo, pidiendo vacaciones y tomando un tren. Andrés escribía que no encontraba las palabras, que por primera vez en muchos años se sentía feliz, que sus nietos lo llamaban abuelo, y que esa era la palabra más hermosa que había escuchado en su vida. El niño tenía razón, escribía. En todo, viviré hasta la primavera. Ahora lo sé con certeza, porque tengo una razón para vivir. Natalia leía la carta en voz alta, y su voz temblaba. Sergio estaba sentado a su lado, con Mateo en su regazo. Eran una familia, real, fuerte, y todo habría estado bien, si no fuera por la sombra del pasado que se acercaba cada día más. Apareció el 23 de diciembre, un día antes de Nochebuena. Natalia abrió la puerta, pensando que era el cartero con un paquete, y se quedó helada. En el umbral había un hombre de unos 40 y tantos años, alto, con canas en el cabello oscuro y profundas arrugas alrededor de los ojos. Lo reconoció de inmediato. 20 años no habían borrado esos rasgos de su memoria. «Hola, Natalia», dijo él. Ella guardó silencio, incapaz de pronunciar una palabra. «Soy Diego», continuó, como si ella pudiera haberlo olvidado. «¿Me recuerdas? ¿Qué quieres?» Su voz era ronca. «Hablar. Solo hablar. Por favor». Natalia quiso cerrar la puerta de un portazo. Quiso gritarle que se largara, pero a sus espaldas se oyeron pasos y Mateo se puso a su lado. «Déjalo entrar», dijo el niño. «Tiene que decir lo que ha llevado dentro por 20 años». Diego miró al niño con atención, de forma inquisitiva. «¿Es tu hijo?» «Sí», Natalia puso una mano en el hombro de Mateo. «Mi hijo». Se sentaron en la sala. Sergio estaba de pie junto a la pared, con los brazos cruzados sobre el pecho. Doña Laura se quedó en su habitación. Mateo le había pedido que no saliera. «Habla», dijo Natalia. «¿Por qué viniste?» Diego bajó la cabeza. «A pedir perdón. Sé que no lo merezco, pero tenía que intentarlo». «¿Perdón?» Ella sonrió con amargura. «¿Por qué exactamente? ¿Por abandonarme cuando supiste que estaba embarazada? ¿Por las palabras que me dijiste? ¿Por el bebé que perdí por el estrés?» Diego se estremeció. «¿Lo perdiste?» «No lo sabía». «Claro que no lo sabías. Desapareciste. Cambiaste de número. Te fuiste de la ciudad. Te esfumaste como si nunca hubieras existido. Tuve miedo», su voz temblaba. «Tenía 25 años. Fui un cobarde. Un egoísta. Solo pensaba en mí». «¿Y qué ha cambiado?» Diego levantó la vista. «Todo. Tuve una familia, una esposa, una hija. Hace 3 años. Mi esposa murió en un accidente. Mi hija tiene ahora 15 años. Me preguntó hace poco si alguna vez estuve realmente enamorado, y me di cuenta de que la única vez que amé de verdad fue a ti, y lo destruí con mis propias manos». Silencio. Natalia sentía como el viejo dolor resurgía desde dentro. 20 años había enterrado esos recuerdos. 20 años se había convencido de que todo había pasado. Y ahora, él estaba sentado frente a ella, pidiendo perdón. «No puedo perdonarte», dijo finalmente.
Lo que hiciste cambió mi vida. Pasé años sin poder confiar en los hombres. Años con miedo a quedar embarazada. 10 años mi esposo y yo intentamos tener un hijo. Y cada vez pensaba que era un castigo por haber perdido al primero. Diego se cubrió el rostro con las manos. Perdóname, por favor. Sé que las palabras no cambiarán nada, pero tenía que decírtelo. ¿Por qué viniste? La verdad. Él guardó silencio. Mi hija está enferma. Leucemia. Necesita un trasplante de médula ósea. Ni yo ni nuestros familiares somos compatibles. Los médicos dijeron que buscara entre posibles hermanos o hermanas. Natalia se quedó inmóvil. ¿Pensaste que nuestro hijo? Tenía esa esperanza. Una esperanza loca. Lo sé. Pero cuando supe que vivías aquí, que tenías un hijo, se interrumpió. Perdón. No debía haber venido. No, dijo de repente Mateo. Sí debías. Todos se volvieron hacia el niño. Tu hija se va a curar, continuó, mirando a Diego. Pero no gracias a mí. Yo no puedo ayudarla. No somos familia. Entonces, ¿cómo? Hay una mujer. La conociste hace mucho. Antes de mamá Natalia. Se llamaba, Mateo cerró los ojos. Concentrándose. Irene. Tuvo un hijo. Tu hijo. Ahora es adulto. Vive cerca. Es médico. Irónico. ¿Verdad? Diego se quedó helado. Irene. Pero terminamos hace más de 20 años. Nunca me dijo nada. No sabía que estaba embarazada cuando terminaron. Se enteró después. Decidió no buscarte. ¿Tengo un hijo? Sí. Y él puede salvar a tu hija. Son compatibles. Lo veo. Diego miraba al niño con los ojos muy abiertos. ¿Cómo puedes saber eso? Él lo sabe, intervino Sergio. Su voz era firme. Créelo y no hagas preguntas. Natalia guardaba silencio. En su cabeza. Todo se mezclaba, dolor, ira, alivio y un extraño sentimiento que no reconoció de inmediato. Liberación. Te daré la dirección, le dijo a Diego. Mateo escribirá todo lo que ve. Y luego te irás. ¿Y tú me perdonarás? Ella lo miró a los ojos. Larga y atentamente. No lo sé. Quizá algún día. Pero no hoy. Diego asintió. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Gracias. Por la oportunidad. Por el hijo que encontraré. Por la hija que quizá él salve. Se fue 1 hora después, con una hoja de papel en la mano donde, con letra infantil, estaban escritos nombres y direcciones. Natalia lo vio marcharse por la ventana, una figura encorvada que se perdía en la nevada, y sintió como algo dentro de ella se soltaba, como la vieja herida finalmente comenzaba a cicatrizar. ¿Estás bien? Sergio la abrazó por la espalda. Sí, ella se volvió hacia él. Por primera vez en 20 años. Estoy realmente bien. La Nochebuena la celebraron los 4, Natalia, Sergio, Mateo y doña Laura. La abuela ya podía sentarse a la mesa, comer sin ayuda y hablar casi sin titubear. Los médicos lo llamaban un milagro. La familia sabía que no había ningún milagro, solo amor y cuidado. Justo antes de la cena, Mateo se levantó y alzó su copa con ponche. Quiero hacer un brindis, anunció seriamente, por la familia. Por la verdad y por las segundas oportunidades. Por las segundas oportunidades, repitió el resto. Más tarde, cuando los adultos veían un programa navideño, Mateo se acercó a Natalia. Mamá, dijo, quiero decirte algo. ¿Qué? ¿Mi sol? El niño guardó silencio. El bebé que perdiste hace 20 años. Era una niña. A Natalia se le cortó la respiración. ¿Cómo? La vi en un sueño. Es luminosa y buena. Y quiere que sepas que no está enojada. Es feliz donde está ahora. Y se alegra de que me tengas a mí. Las lágrimas brotaron de los ojos de Natalia. Abrazó a Mateo con fuerza. Lo apretó contra sí. Gracias, susurró. Gracias a ti. ¿Por qué? Por todo. Por existir. Por habernos elegido. Mateo sonrió con esa misma sonrisa serena y luminosa que ella había visto por primera vez en la casa hogar. Yo no elegí. Simplemente sabía que éramos una familia. Desde el principio. Afuera, la aguanieve caía. La ciudad se cubría con un manto blanco, preparándose para un nuevo año. Nuevas esperanzas. Nuevas historias. Y en un pequeño departamento, una luz cálida brillaba. Y 4 personas, unidas no por la sangre sino por el amor, recibían juntas el futuro. La nana de la casa hogar tenía razón. Mateo realmente sabía cosas que no debía saber. Pero se equivocó en lo más importante. No era un motivo para tener miedo. Era un don. Gracias por escuchar hasta el final.
Esta historia me recordó algo simple: la familia no es la sangre, sino el amor. Que siempre estén a su lado aquellos que los eligieron con el corazón. Hasta pronto.